Antes del destino manifiesto, antes de las caravanas de carretas, las fiebres del oro y los rieles de hierro que abrieron caminos por el oeste, existía un río, y dos hombres, llevando sobre sus hombros las esperanzas de una joven república, partieron para seguirlo hasta el corazón de un continente que ningún estadounidense blanco había cartografiado por completo. Sus nombres eran Meriwether Lewis y William Clark. Soldados, científicos, diplomáticos y exploradores. Pero también eran algo más raro, observadores de mente abierta, dispuestos a aprender de la gente y de la tierra a medida que avanzaban, designados por el presidente Thomas Jefferson para cartografiar lo desconocido tras la compra de Luisiana. Su misión era en parte experimento científico, en parte construcción de un imperio y en parte una historia de supervivencia. Lo ocurrido fue una de las expediciones más audaces en la historia de Estados Unidos. Una odisea de 8,000 millas a través de un terreno inexplorado, donde cada curva en el río podía traer revelaciones, peligro o una emocionante combinación de ambos. Esta no es solo la historia de un viaje, es la historia de cómo una nación comenzó a comprender la verdadera magnitud del mundo que acababa de heredar y las aventuras que les esperaban en el camino. Para Huellas de la Frontera, esta es la historia de la expedición de Lewis y Clark y sus hazañas épicas de descubrimiento. A principios de 1803, el presidente Thomas Jefferson se acercó discretamente al Congreso con una propuesta que cambiaría el curso de la historia estadounidense. Solicitó $2,500, que no era una suma grande ni siquiera en ese entonces, para financiar una misión exploratoria hacia el Océano Pacífico. En apariencia, el objetivo declarado era sencillo: abrir nuevas oportunidades comerciales. Pero las verdaderas intenciones de Jefferson iban mucho más allá del comercio. Su visión era expansiva y audaz. Él quería que Estados Unidos algún día se extendiera de costa a costa. Esta petición discreta fue la semilla de lo que se convertiría en la expedición de Lewis y Clark. Jefferson eligió personalmente a Meriwether Lewis y le encargó liderar la misión, a la que más tarde se unió William Clark. Su trabajo era multifacético. No solo debían abrir un camino hacia el oeste, se les instruyó documentar la geografía, el clima, la fauna y la flora de la tierra. Debían relacionarse con tribus nativas, recolectar datos sobre recursos naturales y explorar rutas que facilitaran el comercio y asentamientos. Jefferson esperaba que la expedición facilitara una presencia estadounidense duradera en una región aún fuera del control de Estados Unidos. El mensaje confidencial de Jefferson al Congreso el 18 de enero de 1803 expuso no solo la justificación para el viaje, sino también su visión más amplia sobre la futura relación de Estados Unidos con las naciones nativas. Observó que muchas tribus se estaban volviendo cada vez más reacias a vender sus tierras, aunque Estados Unidos había estado adquiriendo territorio mediante acuerdos que, técnicamente, eran voluntarios. A medida que la población de colonos crecía, Jefferson argumentó que la expansión pacífica dependería de dos cosas: alentar a los pueblos nativos a pasar de la caza a la agricultura y aumentar el acceso a productos comerciales estadounidenses mediante una red de puestos de comercio. Su estrategia era clara. Si las comunidades nativas adoptaban la agricultura y una vida sedentaria, requerirían menos tierra. Y si los puestos de comercio les proporcionaban bienes útiles, herramientas, artículos para el hogar, comodidades, podrían estar más dispuestos a intercambiar tierras que de otro modo no se usaban para la caza. Este cambio, creía Jefferson, los acercaría más a la sociedad al estilo estadounidense y los haría más abiertos a la asimilación. En su opinión, esto no solo era un beneficio para Estados Unidos, era un camino hacia lo que él llamaba, cito, su mayor bien. Jefferson también veía una oportunidad en el río Missouri, una ruta menos transitada pero llena de potencial comercial. Describió las tierras del Missouri como hogar de muchas naciones indígenas con redes de comercio de pieles, en su mayoría ligadas a intereses europeos. Jefferson creía que los comerciantes estadounidenses podrían competir si tuvieran mejor acceso.
Él imaginaba un futuro donde las mercancías viajarían del Pacífico al Atlántico usando ríos y rutas terrestres. Esta misión, sugirió Jefferson, podría ser llevada a cabo por un pequeño equipo de soldados que trazarían la ruta, se reunirían con las tribus y abrirían un diálogo sobre el comercio. Fue cuidadoso con sus palabras. Jefferson sabía que este plan, aunque era de naturaleza exploratoria, podría causar problemas si se veía como una apropiación agresiva de tierras. Al presentarlo como un esfuerzo científico y comercial, esperaba evitar sospechas de gobiernos extranjeros, especialmente Francia y España, que en ese momento aún tenían reclamaciones territoriales en el oeste. En resumen, los $2.500 que Jefferson pidió eran una tapadera. Detrás de eso había un plan de gran alcance para extender el dominio de la joven República Americana, para cartografiar un continente y para afirmar sutilmente la influencia de Estados Unidos en tierras que aún no le pertenecían. Con esta acción, Jefferson estaba sentando las bases para un imperio. En las décadas previas a que la expedición de Lewis y Clark siquiera tomara forma, Thomas Jefferson ya había estado soñando con lo que había más allá del río Mississippi. Ya en la década de 1780, mientras servía como ministro en Francia, Jefferson se reunió con el explorador John Letter para discutir planes para llegar al noroeste del Pacífico. Esa conversación plantó una semilla en la mente de Jefferson, una semilla que más tarde crecería hasta convertirse en el núcleo del descubrimiento. Mucho antes de enviar a alguien al oeste, Jefferson había estado recopilando silenciosamente historias de exploradores, leyendo sus diarios y reuniendo lo poco que se sabía sobre la frontera inexplorada. Jefferson se inspiró especialmente en los escritos del capitán James Cook y Lepage Duprat. Los relatos detallados del capitán Cook sobre su tercer viaje al paso del noroeste y las descripciones de Luisiana de Duprat dejaron a Jefferson ansioso por trazar una ruta terrestre a través del continente. Pero Jefferson no estaba solo en esta carrera. El explorador británico Alexander Mackenzie ya había hecho historia en 1793 al convertirse en la primera persona no indígena en cruzar el continente norteamericano al norte de México. Su libro Viajes desde Montreal le advirtió a Jefferson que Gran Bretaña tenía la mira puesta en el noroeste del Pacífico y su comercio de pieles, especialmente a lo largo del río Columbia. Esa revelación encendió una chispa en Jefferson para actuar rápidamente. Así que en 1803, cuando el Congreso finalmente aprobó la financiación mencionada para una expedición hacia el oeste, Jefferson no perdió tiempo. Eligió a Meriwether Lewis, su secretario personal y confidente de confianza, para liderar el viaje. Lewis, compartiendo la urgencia de Jefferson, reunió los suministros rápidamente, todo con la ayuda de Israel Whelan, un proveedor del gobierno. Su lista de compras para esta misión no era cosa pequeña. Empacaron cientos de libras de sopa portátil, docenas de galones de alcohol de alta graduación, regalos para las tribus nativas, mosquiteros, botiquines quirúrgicos e incluso bolsas impermeables. El tabaco y la medicina también estaban en la lista, esenciales tanto para el trueque como para la supervivencia. Pero el viaje nunca se trató solo de sobrevivir o comerciar. Jefferson nunca dudó en reiterar que veía la misión como una forma de expandir el conocimiento científico. Incluso comentó a un científico francés que la expedición podría hallar criaturas extintas como mamuts, tigres dientes de sable o perezosos gigantes que aún vivieran en Norteamérica. Verás, durante ese mismo periodo muchos científicos no estaban convencidos de que la extinción fuera real. Jefferson pensó que si podían desenterrar fósiles, quizá también hallaran ejemplares vivos. Él realmente creía que animales como el megalonyx, un perezoso terrestre ahora extinto con enormes garras, todavía podrían existir en rincones remotos del continente. Estas ideas pueden sonar descabelladas hoy en día, pero en ese entonces estaban fundamentadas en el mejor pensamiento científico disponible. Jefferson no solo equipó a Lewis con mapas y equipo, también lo nombró miembro de la recién creada Junta Americana de Agricultura. Esta decisión conectó a Lewis con las mentes más brillantes del país en agricultura, manufactura y ciencia práctica. Jefferson creía que estas conexiones enriquecerían la expedición y ayudarían a Lewis a desarrollar el tipo de conocimiento amplio y útil que el viaje requería.
Solo 2 días después de que se aprobara el financiamiento, Jefferson compartió la noticia del viaje de descubrimiento planeado. Su carta reveló el amplio alcance de su visión. No solo fue un viaje al Pacífico, sino también una investigación del clima, geografía, habitantes y recursos naturales de la región. Jefferson esperaba que el viaje confirmara el destino de América de extenderse desde el Atlántico hasta el Pacífico y que también ofreciera vislumbres del antiguo pasado de la Tierra. Esto resaltaba el hecho de que la elección de Jefferson para liderar el viaje no fue un científico o explorador tradicional. En cambio, el capitán Meriwether Lewis era un hombre que encarnaba la combinación perfecta de tenacidad fronteriza y curiosidad científica. Aunque Lewis carecía de formación formal en botánica, zoología o astronomía, Jefferson señaló que su agudo sentido de la observación y su conocimiento directo de la naturaleza compensarían con creces esa falta. Como explicó Jefferson en una carta escrita al Dr. Benjamin Smith Barton, Lewis tenía una notable capacidad de observación precisa y con la orientación adecuada sabría qué buscar y, lo más importante, cómo registrarlo. Para asegurarse de que Lewis estuviera preparado, Jefferson le pidió a Barton, el respetado naturalista, que lo guiara en las semanas siguientes. Se animó a Barton a proporcionarle a Lewis una lista de las plantas, animales y costumbres tribales nativas que valía más la pena documentar. El presidente no se disculpó por la petición. En cambio, confió en su compromiso con el descubrimiento científico, creyendo que buscar conocimiento justificaba el esfuerzo. Incluso mientras Lewis se preparaba para el viaje, Jefferson estaba manejando otras partes de su visión. Envió un mensaje a los funcionarios de Illinois, pidiéndoles negociar con las tribus locales para obtener tierras y facilitar la expansión de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Jefferson trabajaba tras bambalinas para orquestar la legendaria compra de Luisiana, que pronto duplicaría el tamaño de la nación y le daría a Lewis y su grupo un mapa mucho más grande para explorar. Cuando se acercaba la primavera de 1803, Lewis se puso en marcha. El 8 de marzo, Jefferson regresó a su hogar en Virginia, Monticello, mientras Lewis se dirigía a Harper's Ferry. Allí supervisó la fabricación de equipo especializado, desde pólvora y balas hasta un bote experimental con armazón de hierro que esperaba resistiera las exigencias de los viajes por río. Por esa época, probablemente Lewis mandó hacer un hierro de marcar personalizado que se usaba para marcar cajas y barriles de suministros. Pudo haber dejado su marca en árboles o suministros del campamento durante su largo viaje al oeste. Muy pocos artefactos de esa parte de la expedición permanecen hoy en día, pero el hierro de marcar fue una de muchas herramientas diseñadas para traer orden y responsabilidad a lo desconocido. Con la financiación asegurada por el Congreso, los suministros siendo comprados por sus asistentes y las instrucciones en mano del presidente Thomas Jefferson, la siguiente tarea de Lewis fue el entrenamiento, y para eso recurrió a algunas de las mentes más brillantes de la época. Saliendo de Harper's Ferry a finales de abril, Lewis se dirigió al norte, a Lancaster, Pensilvania, donde estudiaría navegación celestial bajo la tutela del respetado agrimensor Andrés Ellicott. Allí, Ellicott le dio a Lewis no solo instrucción práctica, sino también una carta de presentación para Roberto Patterson en Filadelfia, otro mentor científico. Ellicott compartió consejos sobre el uso de un horizonte artificial, específicamente un modelo que utilizaba una bandeja de agua para reflejar los cuerpos celestes. Aunque era simple y confiable, Lewis señaló después que solo era práctico al observar objetos brillantes como el Sol. La luz tenue de las estrellas o la luna hacía que las lecturas precisas fueran mucho más difíciles. Para mediados de mayo, Lewis había llegado a Filadelfia, una ciudad llena de vida intelectual. Buscó orientación adicional de expertos como Patterson e Isaac Briggs, reuniendo consejos sobre qué herramientas e instrumentos eran esenciales para el viaje. Ambos hombres advirtieron en contra de usar un teodolito, una herramienta de topografía delicada y difícil de transportar, y en su lugar recomendaron un conjunto de equipos más simples y duraderos. Estos elementos esenciales incluían 2 sextantes, uno diseñado específicamente para lecturas inversas, un cronómetro, un horizonte artificial, una brújula, una cadena de agrimensor y un juego completo de instrumentos de trazado. Dada la importancia de la medición del tiempo para determinar la ubicación, el cronómetro de la expedición tenía que estar en perfecto estado de funcionamiento, una tarea que Ellicott se ofreció a manejar personalmente.
Mientras tanto, el presidente Jefferson seguía involucrado en los detalles desde Washington. En una carta fechada, el 16 de mayo, aclaró cierta confusión sobre la lista de instrumentos, asegurándole a Louis que él era responsable de reunir lo necesario y que debía confiar en el juicio tanto de Patterson como de Ellicott. Durante su estancia de 3 semanas en Filadelfia, Louis continuó perfeccionando sus planes y acumulando equipo. Compró muchos suministros, desde equipo científico extra hasta artículos de intercambio para tribus nativas, e incluso un par de pistolas de chispa de bolsillo al comerciante Roberto Barnhill. Estas pistolas de bolsillo, que contaban con gatillos ocultos, estaban diseñadas para un acceso rápido y menos posibilidades de atorarse al sacarlas. Eran compactas, potentes y discretas, ideales para un viaje lleno de peligros desconocidos. Al mismo tiempo, Louis continuó adquiriendo conocimientos de los principales pensadores en medicina, botánica y antropología. Cenó con viejos amigos como Malin Dickerson, trabajó de cerca con Patterson y aceptó orientación adicional del Dr. Barton. Cabe destacar que un doctor llamado Benjamin Rush le había proporcionado preguntas destinadas a comprender mejor la vida de los nativos americanos, incluyendo sus costumbres, creencias espirituales y prácticas de salud. Esto resultaría fundamental más adelante. El Dr. Rush también proporcionó un conjunto de pautas prácticas de salud para los propios exploradores. Tampoco eran simples sugerencias casuales. Era una lista minuciosa de consejos médicos para ayudar a Louis y su grupo a soportar un viaje largo y peligroso por terrenos difíciles y zonas desconocidas. Con la enfermedad y la muerte acechando en las sombras, seguir un protocolo médico estricto era de suma importancia. Las instrucciones manuscritas del Dr. Rush, guardadas en su cuaderno, contenían 11 reglas clave recomendadas a Louis. El mensaje central de Rush era la prevención. Le instó a Louis a no ignorar las primeras señales de enfermedad, sino a detenerse, descansar y tratar los síntomas con remedios suaves. Entre los principales estaban sus pastillas purgantes, comúnmente usadas entonces para limpiar el organismo. También se recomendaba ayunar, mantenerse hidratado e inducir un sudor leve con bebidas calientes para evitar las fiebres. Varios puntos trataban sobre identificar señales tempranas de una enfermedad. Si Louis o su gente sufría estreñimiento o pérdida repentina de apetito, Rush lo veía como una señal de alerta. Su consejo era simple: no ignores estos cambios y trátalos rápidamente con esas mismas pastillas purgantes. Cuando se trataba de manejar el esfuerzo y la dieta durante largas marchas, Rush enfatizaba la importancia de la moderación. Pensaba que comer ligero ayudaba al cuerpo a soportar mejor el trabajo duro y reducía el riesgo de enfermarse por sobreesfuerzo. También insistía en que Louis y sus hombres usaran franela contra la piel, especialmente en clima húmedo, para protegerse del frío y las enfermedades. Este consejo se tomó muy en serio. Louis compró innumerables camisas de franela antes de partir y más tarde se aseguró de que toda la tripulación estuviera equipada con camisas de franela durante el viaje. Ross era especialmente cauteloso con el alcohol. En lugar de prohibirlo por completo, recomendaba usar los licores con moderación, y solo en situaciones específicas, como después de haberse empapado, estar agotado o haber estado expuesto al frío y al aire cortante de la noche. En esos casos, una pequeña cantidad sin diluir, no más de 3 cucharadas, podía ofrecer un beneficio medicinal, mucho más que beber grandes cantidades rebajadas con agua. Para mantenerse hidratado y saludable, Rush también sugería mezclar azúcar o melaza con agua y unas gotas de vitriolo, una forma de ácido común en la medicina antigua, creando una bebida que era tanto refrescante como beneficiosa para la digestión. También aconsejaba lavar los pies fríos con alcohol y comenzar cada día enjuagándolos con agua fría. Ambas medidas estaban destinadas a endurecer los pies y prevenir enfermedades causadas por la exposición al frío. Uno de sus consejos más útiles para el camino fue sobre la recuperación. Rush creía sinceramente que, después de una marcha agotadora, acostarse completamente plano durante 2 horas proporcionaría mucho más descanso que sentarse o recostarse en cualquier otra posición. Era una forma de relajar completamente el cuerpo y prepararlo para la siguiente etapa del viaje. Por último, dio consejos específicos sobre el calzado.
Dijo que los zapatos sin tacones elevados ofrecerían mejor equilibrio y soporte para los músculos de las piernas, ayudando a los exploradores a recorrer distancias más largas con menos esfuerzo. Todas estas recomendaciones no eran teóricas. Se basaban en la experiencia de Rush, en las creencias médicas comunes de la época y en una comprensión práctica de las duras condiciones que enfrentaría Louis. Aunque la medicina moderna ha dejado atrás muchas de estas prácticas, como las purgas o el uso de vitriolo, el núcleo de los consejos de Rush sigue siendo familiar. Escucha a tu cuerpo, trata los síntomas a tiempo, descansa cuando sea necesario, vístete de acuerdo al clima y mantén la moderación en todo. Louis también le envió a Jefferson una selección de mapas preliminares copiados de los estudios costeros de George Vancouver. Herramientas para cubrir los vacíos geográficos de América del Norte. Estos mapas, aunque dibujados apresuradamente, servirían como referencias útiles para el viaje que tenían por delante. A pesar del entusiasmo de Louis, reclutar hombres adecuados para la expedición resultó difícil. Le escribió a Jefferson expresando su frustración, porque solo unos pocos voluntarios cumplían con los altos estándares físicos y mentales requeridos para un viaje tan arduo. Sin embargo, estaba optimista y para finales de mayo informó que casi todos los suministros habían sido asegurados y esperaba regresar a Washington a principios de junio. Al darse cuenta de que no podía seguir esperando a que los voluntarios vinieran a él, Louis recordó a un hombre que, por encima de todos, no solo podía cumplir con sus estándares, sino superarlos. Así que tomó pluma y papel en la ciudad de Washington para escribir una de las cartas más importantes, no solo de su vida, sino de la historia estadounidense. Dirigida a William Clark, un viejo amigo y compañero de armas. Louis lo invitó no solo a acompañarlo en la expedición del gobierno a la frontera occidental, sino también a ayudarlo a liderarla. En esta carta, Louis expuso sus planes de viaje inmediatos. Pronto partiría hacia Pittsburgh, la ciudad donde comenzaría su largo viaje. Desde allí descendería por el río Ohio en una embarcación de 10 toneladas, avanzando hacia el suroeste hasta llegar al río Mississippi, y luego se adentraría por el río Missouri hasta donde las aguas lo permitieran. Era una ruta ambiciosa, con millas de ríos y una naturaleza desconocida por delante. Louis explicó sus necesidades de personal y los tipos de hombres que debían reclutar para la misión. Los candidatos ideales eran solteros, físicamente fuertes y experimentados en la supervivencia en la naturaleza, preferentemente con experiencia como cazadores. Planeaba detenerse en Fuerte Massac y Kaskaskia, buscando soldados resistentes para enfrentar meses de viaje difícil, condiciones inciertas y alto riesgo. Pero también le pidió a Clark que estuviera atento. Si algún joven adecuado en el vecindario de Clark cumplía con los requisitos, Louis quería sus nombres. Como incentivo de reclutamiento, Louis señaló que a todos los reclutas se les prometería un conjunto de beneficios generosos. Esto incluía 6 meses de pago adelantado, la opción de dejar el servicio después de completar el viaje y una concesión de tierras igual a la que se les había dado a los veteranos de la Guerra de la Independencia. Estos beneficios estaban destinados a atraer hombres de calidad y recompensar su servicio en lo que se esperaba que fuera una de las empresas más desafiantes en la historia de Estados Unidos. No obstante, en la carta de Louis había una misión aún más secreta que pidió a Clark mantener totalmente confidencial. El gobierno de Estados Unidos, reveló Louis, creía que estaba a punto de adquirir el vasto territorio drenado por el río Mississippi y sus afluentes, incluido el Missouri. Aunque aún no se había concretado, el posible acuerdo de tierras, la futura compra de Luisiana, le daría a Estados Unidos el control sobre una enorme extensión del continente. A la luz de esto, la exploración de la región había adquirido una nueva urgencia. Finalmente, Louis hizo una súplica personal. Le pidió a Clark que considerara no solo las recompensas o la aventura, sino la oportunidad de enfrentar juntos las dificultades y los honores del viaje. Cito: «Si por lo tanto hay algo bajo esas circunstancias en esta empresa que te motive a participar conmigo en sus fatigas, sus peligros y sus honores, créeme, no hay hombre en la tierra con quien sentiría igual placer en compartirlos que contigo». Clark recibió la carta casi un mes después, el 17 de julio de 1803, y no dudó mucho.
Al día siguiente respondió y aceptó. Fue el inicio de una sociedad que marcaría la historia de Estados Unidos. 2 hombres liderando a un grupo seleccionado hacia el oeste inexplorado, impulsados por la ciencia, la exploración y una visión de lo que su joven país algún día llegaría a ser. Guillermo Clark no tuvo otra opción más que aceptar. El 20 de junio de 1803, el presidente Thomas Jefferson concluyó un documento que marcaría una de las expediciones más importantes de Estados Unidos. Dirigido a Meriwether Lewis, este conjunto detallado de instrucciones establecía las expectativas exactas, los objetivos y las consideraciones de seguridad. Se esperaba que Lewis trazara su ruta con cuidado. Se le indicó que registrara la latitud y la longitud en cada punto notable a lo largo del río, especialmente donde otros ríos se unían, o en islas, rápidos y monumentos naturales que perdurarían por generaciones. Jefferson quería un mapa en el que se pudiera confiar y que pudiera usarse nuevamente, así que se le indicó a Lewis que utilizara todo, desde sus brújulas y líneas de registro hasta observaciones celestes, para hacerlo exactamente correcto. Pero recuerda, el viaje no solo se trataba de la tierra y el agua, también se trataba de la gente. Jefferson pidió a Lewis aprender lo más posible sobre las tribus nativas americanas que encontraría. ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Cuántas personas vivían en cada grupo? ¿Qué vestían, qué comían y en qué creían? ¿Qué idiomas hablaban? ¿Y qué enfermedades los afectaban? Jefferson también quería conocer sus leyes, costumbres y el potencial para el comercio. Entender a las tribus no solo ayudaría a la diplomacia futura, también apoyaría la visión de Jefferson de expandir la influencia estadounidense de forma pacífica. Con ese espíritu, Jefferson aconsejó a Lewis tratar a todos los pueblos nativos con respeto y amabilidad. Debía asegurarles que la expedición no representaba ninguna amenaza y explicarles que Estados Unidos quería comerciar y mantener relaciones pacíficas. Si algún líder tribal quería visitar Washington, se animó a Lewis a organizarlo con el gobierno cubriendo los gastos. También se le pidió a Lewis observar plantas, animales y características geológicas, sobre todo cualquier novedad para la ciencia estadounidense. Debía tomar nota del suelo, el clima e incluso las fechas en que ciertas flores florecían o aparecían aves. Jefferson quería tener una imagen completa de lo que hacía única a la Tierra, desde minerales raros hasta especies extintas. Un punto menos discutido del viaje fue que Lewis también llevaba consigo muestras de la vacuna contra la viruela, conocida entonces como Kinepox. Jefferson esperaba que Lewis pudiera enseñar a las tribus nativas cómo usarla y explicarles su poder para proteger contra enfermedades mortales. Esto también formaba parte del objetivo más amplio, compartir conocimientos con la esperanza de generar confianza. Cuando se trataba de la seguridad, Jefferson dejó el juicio final a Meriwether Lewis. Si la expedición encontraba una resistencia seria, ya fuera de un ejército extranjero o de una amenaza abrumadora, se le indicó que regresara en lugar de arriesgar vidas. Recuerda, la prioridad era sobrevivir, no hacer actos heroicos. Jefferson dejó eso muy claro. Traer de vuelta la información es más valioso que avanzar imprudentemente. Y finalmente, Jefferson incluyó un plan de respaldo práctico. Si regresar por el mismo camino resultaba demasiado peligroso, Lewis tenía la autoridad para buscar un pasaje por mar, alrededor del Cabo de Hornos o el Cabo de Buena Esperanza. Tendría acceso a cartas de crédito abiertas para comprar suministros, comida o transporte, confiando en el respaldo financiero del gobierno de los Estados Unidos para cubrir cualquier necesidad. Todo esto fue puesto por escrito y firmado por Jefferson en persona. Con esta carta se preparó el escenario para que el cuerpo de descubrimiento comenzara su viaje histórico. El plan era ambicioso, las expectativas eran altas y los riesgos reales. Pero ahora Lewis tenía su hoja de ruta, no solo para los ríos que tenía por delante, sino para cómo navegar cada uno de los desafíos que pudieran presentarse con ellos. Para el verano de 1800, 3 meses de planificación, entrenamiento y maniobras políticas finalmente dieron paso a la acción. Los preparativos finales para la expedición de Meriwether Lewis ahora avanzaban a toda velocidad. El tiempo parecía desdibujarse cuando llegó julio, trayendo consigo noticias que cambiarían para siempre la forma de la nación. El 4 de julio de 1803 se hizo público en Washington, Distrito de Columbia, el Tratado de Compra de Luisiana.
De la noche a la mañana, la magnitud y la importancia de la misión de Meriwether Lewis crecieron exponencialmente. Solo 11 días después, Meriwether Lewis llegó a Pittsburgh, Pensilvania. Allí, Meriwether Lewis supervisó la construcción de una gran embarcación de quilla de 17 metros, con mástil de casi 10 metros y bancos para 22 remeros. También compró una piragua larga y angosta, otra embarcación fluvial de más de 12 metros. Estas embarcaciones serían las principales líneas de vida del viaje, llevando suministros, armas, equipo científico y a la tripulación que daría forma a la historia de Estados Unidos. Pero, por supuesto, nada sale exactamente según lo planeado. Los retrasos aplazaron la partida más de un mes mientras los constructores terminaban el quilbo. Finalmente, el 31 de agosto, con la construcción terminada y la embarcación completamente cargada, Lewis y su pequeño equipo, 11 hombres en total, se lanzaron a la lenta corriente del río Ohio. Esta tan esperada expedición había comenzado oficialmente. Mientras el bote se alejaba de las orillas de Pittsburgh, Lewis probablemente no pudo evitar recordar una carta que le había enviado a su madre no mucho tiempo antes. En ella intentó calmar sus preocupaciones escribiendo con confianza sobre sus planes. Cito: «Me dirigiré hacia el país del oeste. Mi ausencia probablemente será de 15 o 18 meses. Me voy con la más absoluta convicción en mi mente de que regresaré sano y salvo, así que espero que no te preocupes ni te angusties por mi seguridad. Adiós y créeme, tu hijo cariñoso, Meriwether Lewis». Con esas palabras resonando en sus pensamientos y las aguas extendiéndose ante él, Meriwether Lewis navegó hacia lo desconocido, armado de optimismo, preparado por su entrenamiento y motivado por una misión que redefiniría a una nación. Lo mejor aún estaba por venir. Para el 1 de septiembre de 1803, Meriwether Lewis comenzó a escribir lo que eventualmente se convertiría en uno de los registros de primera mano más significativos de la exploración estadounidense. Los diarios de la expedición de Lewis y Clark. Mientras registraba las primeras millas de su viaje por el río Ohio, estableció el tono para una travesía que documentaría no solo la geografía y el clima, sino también la vida diaria en la frontera, los desafíos enfrentados y los descubrimientos realizados. El 15 de octubre, después de semanas de preparación en solitario y de viajar por el río, Lewis finalmente se reunió con William Clark en Clarksville, territorio de Indiana. Clark no estaba solo. Trajo consigo a York, su asistente esclavizado, quien jugaría un papel clave en su viaje por delante. Durante las siguientes 2 semanas, los dos líderes seleccionaron cuidadosamente a 9 civiles capacitados de un grupo de voluntarios entusiastas. La fuerza, la experiencia en la naturaleza y la capacidad de soportar dificultades eran cualidades fundamentales para cualquier hombre que esperara unirse a esta peligrosa empresa. Mientras tanto, el panorama político en Washington también cambió drásticamente. El 20 de octubre, el Senado de Estados Unidos ratificó el Tratado de Compra de Luisiana, consolidando la adquisición de una vasta extensión al oeste del Mississippi. Ese momento histórico le dio nueva urgencia e importancia a la misión de Lewis y Clark. Ahora estaban explorando territorio estadounidense recién adquirido. En noviembre, el cuerpo de descubrimiento llegó a la confluencia de los ríos Ohio y Mississippi. Mientras acampaban allí, Lewis y Clark aprovecharon la oportunidad para perfeccionar sus habilidades de navegación, practicando cómo calcular su posición usando herramientas de topografía para determinar la latitud y la longitud, lo cual era esencial para mapear con precisión el terreno que tenían por delante. El 28 de noviembre, la expedición llegó al pueblo fronterizo de Kaskaskia, Illinois, donde se encontraba el puesto del ejército de los Estados Unidos. Allí reclutaron a más soldados para completar su equipo. Esto incluía a John Ordway, un soldado cuyo diario sumamente detallado proporcionaría la información que faltaba en los registros de Lewis y Clark. Un poco más de una semana después, el 6 de diciembre, Lewis cabalgó hasta San Luis, ubicado justo al otro lado del río Mississippi, para reunir equipo y provisiones adicionales en preparación para el invierno. Se requería actualizar específicamente los mapas estelares. De regreso al lado de Illinois, Clark llegó a su cuartel general de invierno planeado el 12 de diciembre. Al día siguiente comenzó la construcción de Camp Dubois.
un puesto fortificado que serviría como su base hasta la primavera. Estaba estratégicamente al norte de San Luis, cerca de regiones controladas por estadounidenses y franceses en los últimos días de una importante transición política. Esa transición llegó a su punto culminante el 20 de diciembre cuando Francia transfirió oficialmente la propiedad del territorio de Luisiana a los Estados Unidos. 10 días después, Estados Unidos tomó posesión total y con eso todo estaba listo. Lewis y Clark no solo se dirigían a un territorio desconocido, lideraban la primera gran expedición estadounidense a un territorio totalmente nuevo. Un viaje que pronto definiría el límite del mundo conocido. A principios de 1804, el campamento Dubois, cuartel general del Cuerpo de Descubrimiento, estaba casi terminado. El frío invierno del Medio Oeste aún mantenía la tierra en su dominio, pero dentro del campamento la atención se centraba en la disciplina, la moral y mantener a todos ocupados. Lewis y Clark caminaban por una delgada línea como líderes. Los hombres necesitaban mantenerse optimistas y cooperativos, pero demasiada inactividad corría el riesgo de provocar resentimiento. Así que los capitanes llenaron estos primeros días de propósito. Se asignaron tareas a los hombres como cazadores, cocineros, pescadores y encargados del campamento. Otros trabajaron junto a los capitanes para preparar el equipo científico para el viaje que les esperaba. Los concursos de tiro regulares y las excursiones de caza casi diarias mantenían a los hombres atentos y el campamento bien abastecido de venado y aves acuáticas. Cuando llegó febrero, la nieve empezó a derretirse, pero surgió un nuevo desafío. Guillermo Clark cayó enfermo. Su condición no estaba clara y empeoró incluso cuando la primavera empezaba a asomarse. Lewis intervino con una dosis de pastillas caseras de corteza de nogal y lenta pero constantemente, Clark comenzó a recuperarse. Para cuando el río Missouri congelado comenzó a moverse y romperse, los capitanes supieron que era momento de moverse rápido. Su siguiente fase implicaría una profunda interacción con las naciones indígenas, tribus que salpicaban el paisaje que estaban a punto de explorar, y la planificación cuidadosa sería esencial. El 9 de marzo, Lewis viajó a San Luis para presenciar un evento histórico, la entrega formal del territorio de Luisiana de Francia a los Estados Unidos. Solo unas semanas después, el 26 de marzo recibió noticias que lo dejaron frustrado y decepcionado. La comisión de Clark finalmente había llegado, pero solo como teniente, no como capitán. Aunque Jefferson había prometido autoridad igual, los documentos no lo reflejaban. Aún así, Lewis mantuvo esta diferencia de rango oculta para los hombres. En el camino, ambos capitanes liderarían juntos. A finales de marzo, las tensiones aumentaron dentro del cuerpo. Los soldados John Shields y John Coulter, dos hombres capaces que más tarde serían esenciales para la expedición, tuvieron una pelea acalorada con el sargento Ordway e incluso amenazaron su vida. El incidente casi llevó a cargos de motín, pero después de mostrar un profundo arrepentimiento, ambos hombres fueron perdonados. El 31 de marzo, pocos días después, Lewis y Clark realizaron una ceremonia formal para incorporar a 25 hombres seleccionados al cuerpo de descubrimiento. Otros 5 fueron designados para regresar con la quilla la primavera siguiente, después de que la expedición hubiera cruzado hacia el terreno desconocido más allá de las montañas rocosas. Abril trajo consigo tanto celebración como urgencia. Lewis y Clark tomaron una canoa hasta San Luis, donde asistieron a una cena y a un baile en su honor. Fue un breve momento de civilidad antes de que regresaran a la naturaleza salvaje. Luego, el 14 de mayo de 1804, el cuerpo de descubrimiento finalmente partió de nuevo. Bajo el mando de Clark, más de 40 hombres zarparon desde el campamento Dubois y comenzaron a remar río arriba por el río Missouri. A mediados de mayo, el cuerpo de descubrimiento llegó al pueblo ribereño de San Carlos, Missouri, donde se detuvieron para esperar a que el capitán Meriwether Lewis se reuniera con ellos desde San Luis. Mientras esperaban, surgieron problemas de disciplina. El 17 de mayo, los soldados Collins, Hall y Warner fueron sometidos a consejo de guerra por ausentarse sin permiso. Collins recibió más cargos y fue condenado a 50 latigazos. Hall y Werner también fueron declarados culpables, pero su castigo fue suspendido.
Lewis finalmente partió de San Luis el 20 de mayo viajando con el oficial del ejército Amos Stoddard, comerciantes clave y otros ciudadanos prominentes. Una fuerte tormenta obligó al grupo a refugiarse en una pequeña cabaña antes de continuar su camino. La tarde del 21 de mayo, el Cuerpo de Descubrimiento inició oficialmente su viaje hacia el oeste desde San Carlos. Con un disparo ceremonial del cañón giratorio y 3 fuertes vítores, la expedición partió enfrentando fuertes vientos, lo que limitó su avance a poco más de 3 millas. Esa noche, las tormentas siguieron azotando su campamento en la orilla norte. Verás, el cuerpo viajaba en una quilla de 55 pies y 2 piraguas, transportando suministros e instrumentos científicos esenciales para su misión. Aunque a veces el viento ayudaba, la corriente del río Missouri era fuerte e implacable. Los hombres avanzaban remando o arrastrando los botes con cuerdas por la orilla. Unos días después, el 25 de mayo pasaron por Le Charret, el último puesto avanzado de asentamiento euroamericano en el río. Para el 26 de junio, el cuerpo llegó a Cow Point, donde el río Kansas se une con el Missouri en lo que ahora es Kansas City, temiendo un posible conflicto con el pueblo Kansas cercano. Fortificaron su posición, pero no enfrentaron ningún ataque. La tripulación aprovechó esta oportunidad para descansar, reparar los botes y prepararse para los largos kilómetros que les esperaban. Sin embargo, no todo salió bien. Solo unos días después, el 29 de junio, el soldado Collins fue sorprendido robando whisky mientras estaba de servicio y fue sentenciado a recibir 100 brutales latigazos. El soldado Hall, quien decidió beber con él, también fue castigado con 50 latigazos propios. El 4 de julio recibió un nombramiento especial. Lewis y Clark bautizaron el arroyo cerca de lo que hoy es Atchison, Kansas, como, cito, Arroyo de la Independencia. Solo una semana después, el 11 de julio, cruzaron hacia lo que hoy es Nebraska. Esa misma noche, el soldado Willard fue descubierto dormido durante su guardia, una ofensa grave que pudo haber puesto en peligro a todo el campamento. También fue sentenciado a 100 latigazos administrados en 4 rondas de 25. Para el 21 de julio, la expedición llegó a la desembocadura del río Platte en Nebraska, a unos 640 kilómetros de su punto de partida en San Luis. El 30 de julio, el cuerpo acampó en un acantilado al que llamaron Council Bluff, cerca de lo que ahora es Fort Calhoun. Allí, el 3 de agosto tuvieron su primera reunión formal con líderes nativos, sentándose con jefes de las tribus Otto y Missouri. Aunque las tribus esperaban recibir armas de fuego, Lewis y Clark llegaron portando medallas y banderas con palabras de paz. El esfuerzo diplomático inicial, aunque imperfecto, marcó el comienzo de muchos encuentros similares. No mucho después de esto, el 4 de agosto, un soldado raso llamado Moisés Reed desertó de la expedición. Los capitanes dieron órdenes de traerlo de regreso, vivo o muerto. Fue capturado el 18 de agosto y severamente castigado. Reed fue obligado a soportar el paso por el callejón, un brutal ritual de azotes, y fue expulsado formalmente del cuerpo. Como era poco probable que sobreviviera solo, le permitieron quedarse con ellos en invierno. El cuerpo también sufrió su primera y única fatalidad el 20 de agosto, cuando el sargento Charles Floyd murió probablemente por una apendicitis reventada. Fue enterrado con todos los honores en una colina junto al río Missouri que ahora lleva su nombre. Luego, los hombres hicieron una votación informal para el puesto de Floyd. El soldado Patrick Gass fue elegido como el nuevo sargento. Esa misma semana, el miembro más joven del cuerpo, George Shannon, desapareció mientras buscaba caballos robados. Por suerte, fue encontrado con vida poco después. El 27 de agosto, la expedición montó campamento cerca de la desembocadura del río James, dentro del territorio de los Yankton Sioux. El 30 de agosto, Lewis y Clark se reunieron con los líderes Yankton. Al igual que con las tribus anteriores, los Sioux esperaban recibir rifles y alcohol, artículos que los capitanes no proporcionaron. En su lugar, invitaron a los jefes Yankton a visitar al presidente Jefferson en Washington, con la esperanza de establecer confianza y marcar el tono para futuras negociaciones. A inicios de septiembre de 1804, el cuerpo de descubrimiento se alivió cuando hallaron al soldado George Shannon perdido por más de 2 semanas en la orilla del río Missouri.
Hambriento y sin municiones, Shannon había sobrevivido a una agotadora prueba de 16 días. Su regreso seguro fue un impulso muy necesario para la moral, ya que la expedición continuaba adentrándose en territorio desconocido y las desapariciones iban en aumento. Para el 20 de septiembre, el cuerpo había avanzado casi 1.300 millas río arriba desde su punto de partida original, llegando al área conocida como Big Bend, en lo que ahora es el centro de Dakota del Sur. Solo unos días después, el 25 de septiembre, el grupo se enfrentó a su primera crisis diplomática seria. Un tenso enfrentamiento con un grupo de Lakota Sioux cerca de lo que hoy es Pierre casi terminó en violencia. Pero gracias a las palabras mesuradas de Búfalo Negro, el jefe mayor entre los Lakotas, las tensiones se calmaron y se evitó por poco un derramamiento de sangre. En octubre surgieron nuevamente desafíos internos. El día 13, el soldado Newman fue declarado culpable de hablar en contra del liderazgo. Esta fue una ofensa grave que resultó en su expulsión del cuerpo. Al igual que el soldado Reed antes que él, a Newman se le permitió quedarse con el grupo hasta la primavera por razones de seguridad, pero su posición dentro del equipo fue revocada formalmente. La expedición finalmente llegó a las tierras del pueblo Mandan en lo que hoy es Dakota del Norte. En los días siguientes, Lewis y Clark se reunieron con líderes de las naciones Mandan e Hidatsa. Al notar la necesidad de establecerse antes del duro invierno del norte, los capitanes eligieron un sitio frente al pueblo principal Mandan y comenzaron a construir su base de invierno. Lo llamaron Fuerte Mandan en honor a sus anfitriones. Unos días después, el 4 de noviembre, el cuerpo tomó una decisión clave que marcó el resto de su viaje. Contrataron a Toussaint Charbonneau, un comerciante de pieles franco-canadiense que vivía entre los Mandan, como intérprete. Más importante aún, una de sus esposas, una joven embarazada de la tribu Lamishon, llamada nada menos que Sacagawea, también fue incorporada. Su idioma, habilidades, conocimiento cultural y sus contribuciones posteriores resultarían invaluables. Desde entonces y hasta diciembre, la vida en Fuerte Mandan fue dura, trabajo intenso y supervivencia. Los hombres dedicaban sus días a construir el fuerte, cazar búfalos, enfrentar enfermedades invernales y comerciar con tribus nativas locales y visitantes. Ocasionalmente surgían tensiones entre la tripulación, pero se mantenía la disciplina y la documentación científica continuaba silenciosamente en segundo plano. Luis observaba, registraba y recolectaba siempre que el tiempo lo permitía. El 24 de diciembre, después de semanas de trabajo y un frío intenso, el Fuerte Mandan fue oficialmente terminado. Al día siguiente, la Navidad trajo un merecido descanso. El cuerpo celebró con los pocos lujos que tenían, algo de comida especial, una ración de ron y una noche de música y baile dentro del fuerte recién terminado. Fue un momento de calidez y camaradería en el corazón de una tierra helada y desconocida. A principios de 1805 en Fuerte Mandan, la supervivencia diaria, el drama imprevisto y un renovado propósito marcaron al cuerpo de descubrimiento mientras esperaba el fin del invierno. El nuevo año comenzó con un equipo enfocado en cazar animales y dibujar mapas detallados del terreno que ya habían recorrido. Con temperaturas que bajaban hasta 40 grados bajo cero y ponían en peligro la vida, las tareas rutinarias podían volverse mortales. El 9 de enero, varios aldeanos de Knife River llegaron tambaleándose al fuerte, casi congelados. Esa misma noche, uno de los cazadores del cuerpo y un joven nativo no regresaron, lo que provocó una búsqueda desesperada pero infructuosa. Con las pocas probabilidades de sobrevivir una noche en ese frío, la esperanza se desvanecía. Contra todo pronóstico, el niño fue finalmente encontrado con vida por un grupo de búsqueda Mandan, y el cazador desaparecido logró regresar por su cuenta de alguna manera. Episodios como estos añadían un peligro real y tensión a los días de invierno que, de otro modo, eran tranquilos y amargamente fríos. No todas las sorpresas de la temporada venían de la naturaleza salvaje. El 14 de enero. Clark registró un incidente que rara vez aparecería en los libros de historia, pero que dice mucho sobre el comportamiento humano en la frontera. Varios de los hombres habían contraído enfermedades venéreas, probablemente por relaciones con mujeres Mandan.
Estas interacciones, ya fueran románticas, transaccionales o de otro tipo, añadieron una capa de complejidad emocional y fricción cultural que a menudo se pasa por alto en la historia de la expedición. La disciplina dentro de las filas también seguía surgiendo de maneras sorprendentes. El 9 de febrero, el soldado Howard volvió tras el anochecer, y en vez de pedir al guardia que abriera, trepó la muralla del fuerte. Un curioso espectador nativo siguió su ejemplo y también escaló la muralla. La violación de seguridad de Howard fue tomada en serio. Fue sentenciado a 50 latigazos, aunque Lewis finalmente decidió suspender el castigo. Este fue el último juicio disciplinario formal del viaje, porque 2 días después, el 11 de febrero, la expedición experimentó un tipo de hito muy diferente. Sacagawea dio a luz a su primer hijo, un niño llamado Juan Bautista Charbonneau. Guillermo Clark apodó cariñosamente al niño Pompeyo y rápidamente se convirtió en un miembro querido del grupo viajero. A principios de abril, el invierno finalmente comenzaba a retirarse. El 7 de abril, el cuerpo empacó y siguió adelante. La quilla, llena de especímenes, mapas e informes para el presidente Jefferson, fue enviada río abajo con una docena de hombres. El resto del grupo permanente, el verdadero cuerpo del cuerpo, se dirigió al oeste usando 2 piraguas y 6 canoas talladas a mano. A medida que el viaje continuaba a finales de abril, el paisaje cambió drásticamente. El 25 de abril, el grupo llegó a la confluencia del río Yellowstone, un importante afluente norte del Missouri. 2 días después, cruzaron a lo que hoy es Montana, donde comenzaron a presenciar de primera mano la magnitud del oeste inexplorado. Manadas de bisontes que sumaban decenas de miles cubrían las llanuras. Luego, el 29 de abril, los hombres se encontraron cara a cara con una de las criaturas más temidas de la frontera, el oso grizzly. Ese día se avistaron 2 osos grandes. Ambos fueron disparados y heridos, y uno de ellos en realidad atacó a Meriwether Lewis, persiguiéndolo por casi 100 yardas. Por suerte, estaba gravemente herido y no pudo alcanzarlo. Lewis y sus hombres lograron recargar y derribarlo. Aunque este oso en particular era relativamente joven, pesando apenas unas 300 libras, la experiencia reforzó la reputación del animal. Y el cuerpo de descubrimiento quizá aprendió la lección: no te metas con el oso. Lewis comentó con cierto asombro que era, cito, asombroso ver las heridas que pueden soportar antes de que puedan ser abatidos. Mientras que los cazadores nativos armados con arcos y armas de fuego anticuadas tenían todas las razones para temerle al oso grizzly, Lewis creía que los tiradores expertos podían manejar la amenaza, aunque ahora sabía de primera mano que no era un reto menor. En mayo, los encuentros del cuerpo de descubrimiento con osos grizzly se volvieron habituales y angustiosos en el río Missouri. Estas enormes criaturas que Lewis ingenuamente había pensado que tal vez tenían una reputación exagerada, rápidamente demostraron ser de los animales más peligrosos de toda Norteamérica. El 5 de mayo, cerca de Wolf Point, Montana, Clark y el cazador Jorge Drouillard abatieron al oso grizzly más grande que la expedición había visto. A pesar de recibir 10 disparos, incluyendo 5 que atravesaron sus pulmones, el animal aún logró nadar hasta la mitad del río antes de finalmente desplomarse, 20 minutos después. Nunca atacó. Pero sus rugidos de dolor y su pura fuerza de voluntad dejaron una impresión duradera. Lewis lo llamó un animal de aspecto verdaderamente impresionante. Y esa noche, todos durmieron un poco más cautelosos. Al día siguiente, el 6 de mayo, Lewis cambió de perspectiva. Cerca del río Milk, escribió sobre los osos en términos de propiedad y dominio, llamándolos medio en serio y medio en broma, caballeros. Para Lewis, esa palabra tenía peso. En su mente, los caballeros eran terratenientes, y en este caso, los osos grizzly gobernaban los sotos de álamos y las riberas cubiertas de maleza con la autoridad de reyes. El 11 de mayo, esa realeza casi le quitó la vida a uno de los suyos. El soldado William Bratton, recuperándose de una mano infectada, recibió permiso para caminar junto al río y tomar aire fresco. Lo que no esperaba era que un oso grizzly lo atacara. Aunque Bratton logró dispararle una vez, el animal herido lo persiguió por cientos de metros. Bratton logró regresar con vida, pero apenas. Lewis encabezó un grupo de búsqueda y encontró el rastro del oso.
Lo rastrearon por la maleza espesa hasta hallar al animal vivo en una madriguera hecha por él, pese a que la bala le atravesó los pulmones. Hicieron falta 2 disparos más en el cráneo para acabar con él. Experiencias como esta comenzaron a desgastar a los hombres. Cito: «Estos osos, siendo tan difíciles de matar, nos intimidan a todos», escribió Lewis en su diario. «Debo confesar que no me agrada el caballero y preferiría luchar contra 2 indios que contra un oso». Aunque estas palabras estaban llenas de valentía, la declaración de Lewis transmitía un miedo real. Estos osos grizzly simplemente no caían fácilmente. Y unos días después, el 14 de mayo, los grizzly atacaron de nuevo. 6 cazadores experimentados dispararon varias veces a un oso que los atacaba, pero este los persiguió individualmente al dispersarse. Uno tuvo que lanzarse al río para escapar. Otro saltó desde un barranco de 6 metros. Solo cuando alguien logró dispararle claramente en la cabeza al oso, la masacre finalmente terminó. Cuando abrieron el cadáver, encontraron 8 balas provenientes de diferentes direcciones incrustadas en el cuerpo del oso. Ese día, la naturaleza empeoró más la situación. Una tormenta de viento repentina volcó uno de sus pirogues, tirando equipo crucial, incluyendo sus diarios, al río. Mientras el pánico se apoderaba de todos, fue Sacagawea quien recogió tranquilamente los suministros que flotaban y salvó el día. Clark elogió su rapidez mental y lo anotó en su diario como una de sus muchas contribuciones al equipo. Más tarde ese mes, el 26 de mayo, Lewis vio por primera vez las montañas rocosas. Al principio estaba emocionado. Este era el destino al que habían trabajado tan duro para llegar. Pero la realidad llegó pronto. Picos nevados se alzaban ante ellos, indicando que todavía les aguardaban mayores desafíos. El 1 de junio encontraron una bifurcación inesperada en el río Missouri. Una rama fluía hacia el norte, la otra hacia el sur, y los hombres votaron por cuál tomar. Solo Lewis y Clark creían correcta la ruta sur, pero el resto del cuerpo tenía dudas. Sin embargo, cuando días después se realizó otra votación y el resultado fue el mismo, el equipo simplemente decidió confiar en el juicio de su líder, y resultó ser la decisión correcta. El 13 de junio, un grupo de exploración liderado por Lewis llegó a las grandes cataratas del Missouri, prueba de que aún estaban en el camino correcto. Sin embargo, desde ahí el camino se complicó. El equipo tuvo que cargar su equipo 18 millas por terreno accidentado porque las cataratas no eran navegables. El porteo tomó casi 6 semanas, poniendo a prueba la resistencia y la moral de cada hombre involucrado. A principios de agosto, Sacagawea reconoció por casualidad una formación rocosa de su infancia, la Roca Cabeza de Castor. Eso indicaba que se acercaban al territorio Shoshone. El 12 de agosto, Lewis y 3 hombres cruzaron la divisoria continental en el paso Lemhi, marcando un hito importante. Al mismo tiempo, el envío que habían mandado antes llegó al presidente Jefferson en Washington. Al día siguiente, el 13 de agosto, Lewis se encontró con un nuevo grupo de 60 guerreros Shoshone. Las tensiones eran altas, pero Lewis logró mostrar intenciones pacíficas. Aún así, la confianza no llegó fácil. Cuando las sospechas aumentaron el 16 de agosto, Lewis le entregó su propio rifle al jefe Shoshone para demostrar su sinceridad. Los demás hombres siguieron su ejemplo, entregando temporalmente sus armas, un movimiento muy audaz que ayudó a asegurar la alianza. Esta apuesta dio frutos de una manera que nadie esperaba. Al día siguiente, el 17 de agosto, Sacagawea se reunió con su hermano perdido hace mucho tiempo, Kamahwe, quien ahora resultaba ser un jefe Shoshone. Gracias a su traducción y conexión personal, el cuerpo negoció con éxito los caballos que necesitaban para cruzar las imponentes montañas rocosas que tenían por delante. En solo unos meses, el cuerpo pasó de esquivar la muerte a manos de osos grizzly a construir alianzas frágiles pero cruciales con las naciones nativas. Era un equilibrio entre fuerza, diplomacia, peligro y supervivencia. Pero a pesar de todo, siguieron avanzando, heridos, más sabios y decididos. A principios de septiembre de 1805, el cuerpo de descubrimiento se encontraba acercándose a la cara oriental de las montañas Bitterroot, cerca de lo que hoy es Sula, Montana. Después de semanas de viaje por terrenos escarpados, fueron recibidos por el pueblo Sidarut Salish, también conocidos como los indios Flathead, quienes ofrecieron a los viajeros cansados un merecido descanso.
Los Salish, que habitaban un campamento de 33 chozas con unos 80 hombres y 400 personas en total, recibieron cálidamente a la expedición. Durante los siguientes 2 días, el equipo de Lewis y Clark descansó, intercambió caballos y reunió fuerzas para lo que les esperaba. Ese breve respiro resultó ser esencial también, porque pronto comenzaron lo que sería el tramo más agotador de todo su viaje: cruzar las Bitterroots. Partiendo de Traveler's Rest, cerca de lo que hoy es Lolo, Montana, el cuerpo se adentró en una cadena montañosa implacable. Durante 11 días, los hombres avanzaron con dificultad por la nieve profunda, apenas viendo el sendero. Ante la escasez de suministros y la poca caza salvaje, tuvieron que sacrificar y comer algunos caballos jóvenes para sobrevivir. Cuando finalmente emergieron el 22 de septiembre en la pradera Wade en el oeste de Idaho, la salvación llegó en forma de los Nez Perce. Esta nación nativa recibió a los exploradores exhaustos, dándoles pescado seco y raíces hervidas. Pero los días de hambre habían debilitado el estómago del cuerpo. Casi todos se enfermaron por comer en exceso. Pero para el 26 de septiembre, el equipo había seguido el río Clearwater hacia el oeste y encontró un lugar adecuado cerca de lo que hoy es Oro Fino para establecer un campamento y comenzar a construir canoas. La recuperación fue lenta y el progreso se retrasó mientras los hombres recuperaban fuerzas. Cuando los botes finalmente estuvieron listos, la expedición avanzó de nuevo a principios de octubre. Días después, el grupo cruzó a lo que hoy es Washington, donde el río Clearwater se unía al Snake, cerca de Lewiston y Clarkston. Siguieron el río Snake hasta el poderoso río Columbia, llegando a él cerca de lo que ahora es el área de Tri-Cities. Desde ahí, el río Columbia giraba hacia el oeste, marcando la frontera actual entre Oregón y Washington. El 18 de octubre, entre la niebla, Clark avistó a lo lejos el monte Hood, prueba de que estaban cerca del océano. Para el 22 de octubre habían llegado a las cataratas Salilo, un peligroso tramo de 55 millas de rápidos y cañones que pondría a prueba tanto sus habilidades de navegación como sus nervios. Aún así, siguieron adelante con determinación. A principios de noviembre, Clark escribió una línea optimista en su diario. Gran alegría en el campamento, estamos a la vista del océano, pero esa alegría fue prematura. Lo que habían visto era el amplio estuario del río Columbia, no el mar abierto, y todavía les faltaban 20 millas por recorrer. Solo un día después, las fuertes olas los obligaron a acampar antes de poder avanzar más. Otro intento el 10 de noviembre fue interrumpido nuevamente por las condiciones feroces. Luego, el 12 de noviembre, una tormenta violenta llegó. Granizo, lluvia y vientos poderosos azotaron su campamento expuesto, haciendo que los troncos se estrellaran a lo largo de la orilla. Para proteger sus canoas de los troncos, los hombres enterraron todas menos una bajo piedras. Por último, se internaron para esperar que pasara la tormenta. Finalmente, el 15 de noviembre, el clima mejoró lo suficiente para permitir un paso seguro. Ese día llegaron al Pacífico y desembarcaron en una playa de arena que llamarían Campamento Estación. Estuvieron allí 10 días cazando, comerciando con las tribus Chinook y Clatsop y explorando la costa. El 24 de noviembre, el cuerpo votó para decidir dónde pasar el invierno. Cabe destacar que tanto Sacagawea como York tuvieron voz y voto en este asunto. Un gesto poco común de inclusión en una época que a menudo excluía tanto a las mujeres indígenas como a los afroamericanos de la toma de decisiones. Siguiendo el consejo de las tribus locales, eligieron un sitio al otro lado del río, en lo que hoy es Oregón, donde la caza era más abundante. La construcción del fuerte Clatsop comenzó el 8 de diciembre cerca de lo que hoy es Astoria, y para finales del mes el fuerte de madera estaba terminado. Pero cualquier sensación de comodidad en realidad se desvaneció rápidamente por la incesante lluvia del noroeste del Pacífico. Llovió casi todos los días durante su estancia de 3 meses, empapando su ropa, suministros y ánimo por igual. A pesar de las dificultades, el cuerpo había alcanzado su objetivo. Habían llegado al borde del continente. Ahora, todo lo que quedaba era dar la vuelta y emprender el largo viaje de regreso a casa. El nuevo año de 1806 comenzó con una oleada de emoción en la costa de Oregón.
Pocos días antes de que llegara enero, los pueblos indígenas locales llevaron la noticia al fuerte Clatsop de que una ballena había encallado en algún lugar al sur. Este acontecimiento inesperado añadió un nuevo nivel de interés al invierno, que de otro modo era rutinario, del cuerpo de descubrimiento, quienes habían estado terminando el fuerte, celebrando el inicio del año y continuando el comercio con las tribus cercanas. El 10 de enero el capitán Clark y la mayoría de su equipo regresaron al fuerte Clatsop tras visitar el lugar de la ballena. Mientras que el diario de Lewis ofrecía una visión general del viaje, fue en los relatos de Ordway y Whitehouse donde aparecieron algunos detalles adicionales vívidos. Mencionaron que el grupo había traído de regreso grandes mandíbulas y lo que Ordway describió como huesos negros que él consideraba bastante atractivos. Eran probablemente secciones de barbas, tiras largas en forma de peine de las bocas de ballenas usadas para filtrar alimento del agua. Cada ballena podía tener cientos de estas placas de 1 metro de largo, y habrían sido una vista inusual para los hombres de la expedición. La grasa de la ballena era aún más valiosa. La grasa era muy alta en calorías y ofrecía un descanso muy necesario de su típica dieta invernal magra de alce y raíces. Es muy probable que el aceite de ballena extraído de esta grasa se haya utilizado de manera práctica en las lámparas de aceite que el cuerpo había traído consigo, especialmente durante esos largos, oscuros y lluviosos días en la costa del Pacífico. Al igual que en el resto de su viaje, el cuerpo no desperdició la oportunidad de usar todos los recursos que podían conseguir, especialmente cuando se trataba de comida y combustible. El invierno en Fuerte Clatsop terminó el 23 de marzo de 1806. El cuerpo estaba listo para volver a casa y reportar sus hallazgos con ansias. Viajando de regreso por el río Columbia, llegaron a las Grandes Cataratas para el 18 de abril. Aquí buscaban comprar caballos para el difícil regreso por las montañas rocosas. Sin embargo, los nativos americanos locales sabían cuán desesperados estaban los hombres y pidieron precios más altos. Al final, el cuerpo solo pudo permitirse comprar 4 caballos. El 28 de abril, la expedición finalmente dejó atrás el territorio de Oregón y se dirigió hacia el este, siguiendo el río Columbia hasta que se encontró con el río Snake, en lo que hoy es el sureste de Washington. Solo unos días después, el 3 de mayo, los sorprendió una tormenta de nieve tardía, pero tuvieron la suerte de reencontrarse con el conocido jefe Nez Perce y su séquito. Para el 5 de mayo, la expedición había llegado a lo que hoy es Idaho y retomó el río Clearwater. Sin embargo, pronto quedó claro que habían comenzado su viaje de regreso demasiado pronto. La capa de nieve en las montañas Bitterroot todavía era demasiado profunda para cruzarla de manera segura. El 14 de mayo establecieron un campamento en la actual reserva Nez Perce y esperaron casi un mes a que se derritiera la nieve. Una vez que las condiciones mejoraron, el cuerpo empacó el 10 de junio. Para el 14 de junio ya estaban en el borde de las Bitterroots y gracias a 3 guías Nez Perce recortaron cientos de millas de su ruta. El 29 de junio la expedición cruzó al oeste de Montana a través del Paso Lolo. El 3 de julio el cuerpo decidió dividirse en 2 equipos para explorar más territorio en su camino de regreso. Lewis dirigió a un grupo por el río Missouri, mientras que Clark llevó al otro por el río Yellowstone. Ambos grupos se dividirían en destacamentos más pequeños para explorar varias áreas. Más tarde ese mes, el 25 de julio, Clark llegó a una impresionante formación rocosa a lo largo del río Yellowstone y la nombró Pilar de Pompeyo en honor al joven hijo de Sacagawea. Clark grabó su nombre y la fecha en la roca, una huella física rara y duradera de todo el viaje. Solo un día después, el 26 de julio, el grupo de Lewis se metió en serios problemas. Mientras viajaban a caballo, se cruzaron con un pequeño grupo de guerreros Blackfeet. Esa noche pasó sin incidentes, pero por la mañana las tensiones aumentaron. 2 Blackfeet intentaron robar armas y caballos, y en la escaramuza que siguió, ambos murieron. Lewis y sus hombres, temiendo represalias, cabalgaron casi 24 horas sin descanso para ponerse a salvo. Mientras tanto, el grupo de Clark tuvo una experiencia mucho más tranquila. El 2 de agosto se reencontraron con el río Missouri y entraron en lo que hoy es Dakota del Norte. Pero el 11 de agosto, la suerte de Lewis se acabó. Accidentalmente, uno de sus hombres le disparó en los glúteos. El 12 de agosto, ambos grupos se reunieron cerca de la desembocadura del río Knife, en el oeste de Dakota del Norte.
2 días después, fueron recibidos de nuevo por las tribus Mandan e Hidatsa. El 17 de agosto, el cuerpo se despidió de Charbonneau, Sacagawea y el pequeño Jean-Baptiste, quienes se quedaron con los Mandan. Clark incluso se ofreció a criar al niño como suyo, una muestra de los lazos profundos que se formaron durante el viaje. Viajando río abajo, el cuerpo avanzó rápido, recorriendo más de 70 millas diarias. El 23 de septiembre de 1806, el cuerpo de descubrimiento regresó a San Luis, concluyendo su viaje. Su viaje de 8,000 millas duró 2 años, 4 meses y 10 días. Cartografiaron grandes áreas del continente, contactaron docenas de naciones nativas y regresaron con registros detallados de flora, fauna y geografía nunca antes documentados por estadounidenses. Meriwether Lewis regresó a Washington, Distrito de Columbia, el 28 de diciembre y para finales de febrero, el presidente Jefferson lo nominó para servir como gobernador del territorio de la Alta Luisiana. Un nuevo capítulo, no solo para un hombre que había terminado una de las aventuras más extraordinarias en la historia de Estados Unidos, sino un nuevo capítulo para el país en general. El alcance total de lo que Lewis y Clark lograron en su expedición es difícil de catalogar por completo. Los registros que llevaron, las plantas y animales que documentaron, y los mapas que crearon ayudaron a transformar los límites conocidos de los jóvenes Estados Unidos. Sin embargo, más allá de los grandes logros y avances científicos, el viaje también estuvo lleno de victorias silenciosas, momentos de resiliencia, de intercambio cultural, de descubrimientos tanto grandes como sutiles. Estas historias secundarias, muchas de ellas opacadas por la magnitud de la expedición, siguen siendo muy valiosas por la forma en que moldearon las décadas siguientes. Uno de los principales objetivos del presidente Thomas Jefferson para el cuerpo de descubrimiento era obtener conocimiento directo sobre las naciones nativas del territorio de Luisiana y más allá. Esta no era solo una misión científica, era una misión política. Jefferson quería que Lewis y Clark hicieran saber que el gobierno de los Estados Unidos ahora reclamaba estas vastas tierras interiores y que todas las naciones nativas dentro de ellas debían reconocer la autoridad del llamado Gran Padre en Washington. Se esperaba que ese mensaje fuera entregado tanto con diplomacia como con una demostración de fuerza. Para ayudar con esto, el cuerpo llevaba diarios encuadernados en cuero para documentar las interacciones con las tribus, y traían paquetes de esos bienes de intercambio, cuentas, espejos, agujas de coser, metales y cintas para ofrecer como gestos de buena voluntad. La expedición halló docenas de grupos nativos en el trayecto. La mayoría fue acogedora y compartió su conocimiento. Ellos ayudaron a guiar al cuerpo, intercambiaron comida y suministros, y compartieron detalles sobre el paisaje. Aún así, no todos los encuentros fueron pacíficos. Un episodio tenso ocurrió el 25 de septiembre de 1804 cuando la expedición llegó a tierras de los Sioux-Teton, cerca del actual centro de Dakota del Sur. Los Lakota, liderados por Búfalo Negro y el Partisano, detuvieron al cuerpo y exigieron regalos a cambio de permitirles el paso. El capitán Lewis, al interpretar mal la dinámica, insultó al Partisano al dar regalos primero a Búfalo Negro. Ese error casi provoca un enfrentamiento violento. En un momento, los guerreros Lakota tomaron uno de los botes del cuerpo y se negaron a soltarlo. Se desenvainaron espadas, se levantaron mosquetes. Solo la rápida intervención de Búfalo Negro logró calmar la situación. El cuerpo siguió su camino tras mejorar su ofrenda con más mercancía y una botella de whisky. Un enfrentamiento similar ocurrió cuando el cuerpo intentó irse, pero unas bocanadas de tabaco evitaron que la situación se descontrolara. Con el tiempo, la expedición comprendió mejor muchas culturas nativas que encontraron. Aprendieron sobre tradiciones, idiomas, estructuras familiares, creencias espirituales y normas sociales. Algunas costumbres sorprendieron a los hombres, como los matrimonios arreglados con niñas jóvenes, o la práctica en ciertas tribus de casarse con varias esposas, a veces incluso con sus propias hermanas. También presenciaron feroces rivalidades entre tribus y vieron evidencia de guerras de larga duración. Los Sioux, por ejemplo, se jactaban abiertamente de haber aniquilado a varias tribus cercanas, como los Cahokia y los Missouri. Pero la expedición no se trataba solo de esa política y diplomacia. También se trataba de la mencionada empresa científica.
Registraron el terreno, trazaron sistemas fluviales y dibujaron más de 140 mapas, muchos usados durante años tras su regreso. Sus observaciones sentaron las bases para la eventual expansión de Estados Unidos hasta el Pacífico. El cuerpo documentó más de 200 plantas y animales previamente desconocidos, al menos para los estadounidenses de origen europeo. Entre las criaturas que describieron por primera vez estaban el oso grizzly, el berrendo, el zorro veloz y el venado bura. También escribieron sobre aves como el urogallo mayor de las artemisas y el pájaro carpintero de Lewis, anfibios como el sapo occidental y reptiles como el lagarto cornudo y la serpiente de cascabel occidental. En los ríos que recorrieron, identificaron especies como el bagre azul y el esturión blanco. La vegetación también fue clave para la expedición. Lewis recolectó cientos de muestras botánicas, aunque muchas se perdieron por inundaciones u otros contratiempos. Aún así, alrededor de 237 de sus especímenes sobrevivieron y ahora están preservados en colecciones del Herbario de Filadelfia. Estos incluyen especies ahora familiares como la equinácea púrpura, la baya de búfalo, la rosa silvestre, el pino ponderosa y el lino azul. La Sociedad Filosófica Americana patrocinó el aspecto científico de la expedición. Antes de partir, ambos capitanes recibieron instrucción en una amplia gama de campos: astronomía, mineralogía, etnología y más. Para cuando regresaron, habían contactado a más de 70 tribus nativas americanas, tomado notas sobre docenas de dialectos regionales desconocidos y reunido suficiente información para mantener ocupados a científicos y estudiosos durante generaciones. La influencia del viaje continuó mucho después de que el cuerpo regresara a casa también. Patrick Gass, un soldado de la expedición, fue el primero en publicar un relato del viaje en 1807. En 1814, una edición más completa fue editada por Nicholas Biddle y publicada en Filadelfia. Pero incluso entonces no era la historia completa. Solo en años más recientes se ha compilado la documentación completa y se ha puesto a disposición del público. Para cuando Lewis y Clark terminaron su viaje en septiembre de 1806, habían recorrido más de 8,000 millas y cambiado el curso de la historia estadounidense. Lo que trajeron de regreso fue más que solo especímenes y mapas. Fue una imagen más completa y compleja de un continente lleno de complejidad, belleza y contradicción. Su viaje marcó un momento en el que los límites del mundo conocido se abrieron de par en par, y sus huellas dejaron un rastro no solo a través del suelo del oeste americano, sino también profundamente en la memoria colectiva de una nación en crecimiento. La tierra, la gente, la vida silvestre y lo desconocido. Todo eso por primera vez se integró en una sola narrativa abarcadora de exploración. Mientras el ancho río Missouri los llevaba de regreso a casa, su trabajo aún no terminaba. Nuestro trabajo estaba lejos de terminar. Pero por un breve momento habían hecho lo que muy pocos habían hecho antes que ellos. Habían entrado en lo vasto y desconocido, y regresaron para contar la historia. Lo que pusieron en marcha, lo que Lewis y Clark pusieron en marcha, se extendería por todo el continente de los Estados Unidos de América durante generaciones.